El Movimiento Verde ha representado una irrupción en la vida política dominicana. Los partidos que iniciaron apoyando las protestas y las demandas de transparencia y lucha contra la corrupción y la impunidad, obviamente se han quedado un poco al margen, porque ha seguido siendo un movimiento verde, ya lleva varios meses, 5 meses, y hemos tenido, por supuesto, otros procesos paralelos en los que los partidos han tenido sumo interés. La reforma electoral, la elección de la Junta Central Electoral, la selección ahora de los miembros del Tribunal Superior Electoral, pero la gente no está tan interesada en esos temas. Básicamente, las marchas verdes han concentrado la atención de los partidos. Ha habido un pedido de renuncia al presidente de la República, ese es un tema de debate y de discusión, si hay o no una crisis política como para convocar una asamblea constituyente, elegir representantes del pueblo para proclamar una nueva constitución o convocar elecciones, que es uno de los aspectos mencionados en el documento al que hacemos referencia. Hemos invitado a Manuel Salazar, secretario general del Partido Comunista del Trabajo, vinculado al Frente Amplio y a todas las jornadas de lucha en las que obviamente la sociedad ha estado sumamente interesada. Manuel, muchas gracias por venir y quisiera que me orientara, que es un término muy común entre orientar. ¿Cuál es la situación de este momento? ¿Hacia dónde que hay que poner la atención? ¿Hay que reforzar la oposición al gobierno? ¿El gobierno perdió la ofensiva o la tiene? ¿Cómo uno debe interpretar la actualidad política en este momento? Es siempre un gran placer estar con un hermano como tú. Gracias. ¿Existe crisis política? Esa es una pregunta importante. No, yo creo que hay elementos para una crisis política que maduran los elementos, los factores para una crisis política en el país, pero no tenemos todavía una crisis política. Por tanto, no se puede plantear la exactamente, salida del presidente de la República. Por tanto, la tarea de la oposición no puede ser la tarea que corresponda a una crisis política. Hay elementos para una crisis política. Si yo diría que el principal componente de que maduran los factores para una crisis política es la movilización sistemática del pueblo. La Marcha Verde, Fausto, tiene 5 meses. La Guerra de Abril no duró 5 meses. La guerrilla de Camaño no duró 5 meses. Entonces, este es el gran hecho político, el que todos debemos entender y asumir. Entonces, la movilización del pueblo, la toma de conciencia por parte de la ciudadanía de los problemas, no solamente del tema corrupción e impunidad, sino de la problemática nacional, incluyendo el colapso de las instituciones del régimen político, yo creo que es el elemento fundamental para decir que aquí están madurando las condiciones para una crisis política. El presidente Danilo Medina dice, déjenme trabajar. Eso no es una declaración emocional. Ese es un mensaje que él quiere enviar a determinados sectores del país, yo diría que a los más conservadores, en el sentido de que aquí las cosas están funcionando. El gobierno está trabajando, yo estoy trabajando. Pero no. En este momento en el país, además de la Marcha Verde, que ha movilizado en este momento más de 1 millón de personas, que tiene 5 meses movilizadas, algo con lo que no contaban ni siquiera los partidos. Además histórico, nunca se había producido una movilización con lo que no popular. Contaba el gobierno. Sí. Sigue movilizándose, pero además de eso aquí hay como 700 procesos de lucha locales e incluso de dimensión nacional. Están los productores nacionales en lucha, está Jaina en lucha, están muchos trabajadores en lucha. Es decir, aquí hay una situación de lucha, de movilización popular en el país y yo creo que ese es el elemento fundamental. Pero además de esto, las instituciones. Está claro que las instituciones colapsaron en este país, Fausto. Lo que deja claro la Marcha Verde, lo que deja claro Odebrecht, lo que Odebrecht pone en relieve es que las instituciones de este país no han impedido la corrupción y tampoco la han castigado. Eso incluye, por supuesto, a los partidos políticos. Claro, el régimen en sentido general. Ya. Entonces, lo que está aquí en discusión es que la Marcha Verde puede erosionar el régimen político y puede incluso introducir cambios sustanciales en el régimen de los partidos políticos, en el desempeño de los partidos políticos. Entonces,
No existe una crisis política, hay elementos para la maduración de la crisis. En consecuencia, ¿cuál tiene que ser la tarea de la oposición? Hacer que madure la crisis, pero no desde una, digamos, una perspectiva malévola. Es decir, queremos una crisis para disfrutar la crisis, queremos hacer una crisis porque eso va a afectar al gobierno, va a afectar al Partido de la Liberación Dominicana. No, viéndolo desde una perspectiva positiva. De la crisis tiene que surgir un cambio. Es decir, la crisis política es una oportunidad para que aquí haya un cambio del régimen político. Entonces, tenemos que impulsar los elementos para que madure la crisis. ¿Y qué pasa, Manuel, con los liderazgos tan importantes en momentos como estos, por ejemplo? Históricamente tú analizas y siempre sale brota desde el pueblo, un Gregorio Luperón, un Manuel Aurelio Tavares Justo, un Camaño, es decir, ¿hay posibilidad de que surja un liderazgo en República Dominicana, nuevo, distinto del que tenemos ahora? Sí, yo creo que sí. Hay que apostar a que la lucha de las masas genere una circunstancia nueva, un contexto nuevo en el país, y parte de ese contexto es el liderazgo, el surgimiento de rostros nuevos. Y yo pienso que ese es uno de los problemas, porque nadie quiere ser desplazado. Pero lo que le conviene a este país en este momento es que la Marcha Verde se mantenga, amplíe, profundice. Es la ciudadanía. Es un movimiento de ciudadanos y ciudadanas que toma cada vez más conciencia de la problemática nacional. No es solo el tema de la corrupción y la impunidad. Sí, pero es la problemática nacional. Marcha Verde tiene un liderazgo difuso. Es decir, tú no puedes identificar un líder. Ese es el problema que tiene el gobierno. Que los gobiernos aquí estuvieron siempre acostumbrados desde 1962 para acá a tener un interlocutor, y cuando no aparecía entonces lo hacían. Aquí, por ejemplo, el doctor Balaguer tenía su interlocutor, primero el profesor Juan Bosch, luego el doctor José Francisco Peña Gómez, en condiciones en que el bipartidismo funcionaba. Como jefe de la oposición. Como jefe de la oposición, pero tenía su interlocutor. Cuando el PLD emergió como una tercera fuerza, verdad que el bipartidismo en alguna medida sufrió una ruptura, entonces se apeló aquí al diálogo tripartito, con Monseñor Agripino Núñez Collado como mediador, como armador, pero eso no existe. La desaparición del caudillismo, o digamos de los caudillos Balaguer, Peña Gómez y Juan Bosch, generó aquí una situación política nueva. Incluso en un momento determinado, incluso todavía casi, lo que pasa es que eso está ya en erosión precisamente por todo lo que está ocurriendo. El bipartidismo aquí fue el danilismo y el leonelismo. Nada más, así es. ¿Te entiendes? 4 años de la vida de este país modulaba alrededor de ellos dos. Es decir, la hegemonía social giraba en torno al danilismo y el leonelismo, pero eso está desapareciendo. Entonces, el gobierno no tiene un interlocutor como siempre lo tuvo. El interlocutor es difuso, porque es la Marcha Verde, y la Marcha Verde es mucho. ¿Y no te parecía que era el PRM el interlocutor del gobierno? Bueno, yo digo que de todos los sectores políticos organizados, el PRM es la principal fuerza política, es la que tuvo el mejor resultado de los opositores en las elecciones pasadas. Pero la Marcha Verde, el PRM no puede convocar a la Marcha Verde. No, claro que no. La izquierda no puede convocar a la Marcha Verde. Los grupos alternativos todos juntos no pueden convocar a la Marcha Verde. La Marcha Verde es todo eso y mucho más. Entonces, de la Marcha Verde puede salir el interlocutor. Puede haber una situación nueva. Yo digo que hay que apuntar en el sentido de madurar la crisis, pero no desde una actitud malévola. No, de acuerdo, pero me gustaría para que surja algo nuevo. Analizar eso, si hay experiencia en el pasado de movimientos populares en los cuales podría surgir un liderazgo, como pasó, por ejemplo, en Bolivia con los cocaleros, de donde surgió Evo Morales. Y en Venezuela. O lo que pasó en Venezuela, pero mira la situación en Bolivia y en Venezuela. Es decir, estamos ante una posibilidad de una incertidumbre en términos políticos. Vamos a hablarlo en el siguiente segmento. Yo quiero que hablemos de eso en este diálogo con Manuel Salazar. Marcha Verde, como movimiento difuso que es, y como mencionábamos las experiencias internacionales,
Manuel, ¿hay la posibilidad de que ese liderazgo tenga proyección política relevante hasta convertirse en una opción de poder, por ejemplo? Bueno, hay que impulsar el movimiento. Puede surgir. ¿De dónde surgió, por ejemplo, surgieron las condiciones de las que surgió Chávez como un líder en Venezuela? Al margen de la opinión que se pueda tener, sí, Chávez no. La mía es positiva. Ya. Pero hay quienes tienen una posición negativa. La mía es positiva y de apoyo a la revolución bolivariana. Surgió de la marcha de los pendejos. Es decir, yo creo que el ejemplo de la marcha de los pendejos, que fue una declaración, una entrevista en la que Uslar Pietri, una personalidad reconocida, claro, de Venezuela, del mundo de la literatura, del mundo político, denominó dijo, a los pendejos. No, somos los pendejos. Sí. Eso fue exactamente el 16 de mayo de 1989 que le hicieron una entrevista. Y justo un mes, en junio, por esos días, se celebraron marchas de los pendejos. Y las marchas de los pendejos crearon las condiciones para que en 10 años Chávez fuera presidente, en 10 años. Es decir, esa marcha de los pendejos fue el inicio del fin del dominio de los partidos tradicionales, ciertamente. Pero ¿qué es lo que ocurre con los políticos venezolanos? Los políticos venezolanos le dieron seguimiento a la coyuntura y siguieron desarrollando hitos, no solamente la marcha de los pendejos. A la marcha de los pendejos continuaron otros hechos que a fin de cuentas crearon las condiciones para el colapso total de los partidos y el surgimiento de un nuevo liderazgo. Manuel, aquí en la Guerra de Abril, ¿quién era Camaño? Sí, Camaño surgió de la Guerra de Abril. Coronel. Manolo Tavares Justo surgió de las luchas contra los remanentes del trujillismo. Es decir, las segundas partes nunca fueron buenas, pero lo que sí es bueno es que las masas son las que definitivamente hacen la historia. Emmanuel Macron es un tecnócrata banquero que creó un movimiento hace un año en marcha y ya hoy es presidente de Francia y desplazó a los partidos tradicionales, al Partido Republicano y a los partidos socialistas. Y en Venezuela veo una emergencia de Podemos. Bueno, pero son realidades distintas. En España. Con Podemos. España. En Estados Unidos, Donald Trump, un independiente, se afilió al Partido Republicano y le ganó a los 16 precandidatos del Partido Republicano. Hoy es presidente de Estados Unidos. Hay una situación de antipolítica o de antipartidismo en el mundo que se ha ido poco a poco alimentando de experiencias múltiples. ¿Podría pasar algo así contra los partidos políticos tradicionales en República Dominicana? Los partidos políticos tienen todavía mucha fuerza en la sociedad dominicana. El sistema de adhesiones y de fidelidades en la República Dominicana es muy fuerte. Mira, como conversábamos ahorita del Licey, las Águilas, de aquí eso tiene mucha fuerza. Pero yo creo que hay un proceso de erosión. ¿Por qué? Porque lo público aquí no resuelve nada. Entonces los partidos políticos son la mediación entre la sociedad y el Estado. Los partidos políticos son los que conducen a administrar lo público. Y entonces lo público no funciona. Aquí recientemente murieron 14 niños, hace unos días murieron 14 niños. En el hospital Nuestra Señora de Altagracia. Evidentemente un gran problema, sin duda alguna, que pone en cuestionamiento lo público. Sí. Entonces, al estar afectado lo público, porque no funciona, porque no resuelve ningún problema, evidentemente que ese descrédito de lo público se transfiere a los partidos políticos. Entonces yo creo que también todo eso está en juego en este momento. Es decir, hay una gran cantidad, una gran cantidad de ciudadanos y ciudadanas, algunos de los cuales no han creído nunca en los partidos políticos, pero una gran parte también afiliados a los partidos políticos que pueden en este momento tener un proceso de desafección de los partidos políticos mayoritarios, sobre todo está participando, están ejerciendo, digamos, un papel protagónico en estas luchas. Y yo insisto, hay que insistir en la Marcha Verde, porque yo creo que ahí está la posibilidad de cambio de este país. Poner todos los huevos en la Marcha Verde. Eso no quiere decir que los partidos políticos no actúen, antes al contrario, yo creo que aquí deben haber dos coordenadas de oposición. La Marcha Verde, que es la que está concitando realmente la principal atención y es la que está, digamos, le está dando los golpes fundamentales al gobierno, que no encuentra cómo responder a pesar de que ha querido inventar cosas, y los partidos políticos ir más allá, oígase bien, ir más allá de la ley electoral, ir más allá de las reglas
que conducen a las elecciones del 2020. Aquí hay que ir más al fondo, aquí hay que reformar el régimen político que es el que ha colapsado. Sí. ¿Y qué se puede hacer, por ejemplo, en caso de que el gobierno resuelva el tema Odebrecht? Sí, el gobierno está diciendo, bueno, aquí hay 14 personas imputadas. Marcha Verde, ustedes nacieron por el tema Odebrecht. Ya hay una respuesta del Ministerio Público. No, no es suficiente, hay algunos presos. Pero aquí nada puede ocurrir en la República Dominicana si el presidente de la República no se involucra. Aquí ningún ministro de Hacienda va a firmar un contrato sin orden del presidente de la República. Normalmente lo que hace el presidente de la República es que le da un poder. Sí. Es decir, es el presidente de la República el punto de partida para que todas estas cosas se hagan. Es decir, esta lucha tiene que involucrar necesariamente al presidente de la República. No a estos 14, ¿verdad?, que puede que estén o no involucrados. Yo creo que sí, que están involucrados en estos asuntos, pero nos parece que hacen falta muchos involucrados esenciales en este proceso, y la lucha de Marcha Verde pues tiene que apuntar a que caigan todos los involucrados. Y Marcha Verde tiene la convicción de que el presidente de la República es uno de los involucrados. Marcha Verde la tengo yo y la tiene todo ciudadano, de que con el hiperpresidencialismo que existe en la República Dominicana, que es uno de los grandes problemas de este país, uno de los grandes problemas de este país es que el presidencialismo ha devenido en esto. Yeah. Es decir, ha conducido a que en este país los atributos de la República hayan desaparecido y lo que tengamos un régimen político. Entonces aquí nada puede hacerse sin que el presidente de la República lo sepa, sin que lo autorice, sin que lo tolere. En consecuencia, la lucha tiene que llegar al presidente de la República. ¿Y por qué la oposición ha sido, digamos, tan suave en la petición de involucrar al presidente de la República en el tema Odebrecht? Marcha Verde. Punta Catalina, el gobierno acaba de emitir bonos por $500 millones para seguir financiando Punta Catalina, se sigue construyendo, Odebrecht sigue en el país, hay poca señal de investigación sobre el financiamiento ilegal de la campaña, es poco el énfasis que uno siente en ese sentido. Marcha Verde ha estado involucrando al presidente de la República. Y yo digo que esa es la oposición. Esa es la oposición. Y creo que hay otros partidos políticos alternativos que han estado involucrando también al presidente de la República en todo esto. Y pienso que a partir de la próxima semana van a salir datos mucho más contundentes de toda esta trama y de cómo es que el Poder Ejecutivo ha estado detrás de todo esto. Yo quisiera esperar a la próxima semana para que la opinión pública pueda ver qué es lo que realmente ha ocurrido en todo esto. Bueno. Y verán que el pueblo dominicano ha sido realmente estafado por los poderes del Estado. Así es. Vamos a hacer una última pausa en este diálogo con Manuel Salazar, secretario general del Partido Comunista del Trabajo y del Frente Amplio, aliado del Frente Amplio. En un momento retornamos. Manuel, nos interesa saber qué acciones conjuntas de la oposición política, ustedes como Partido Comunista del Trabajo, Frente Amplio, se están haciendo para coordinar a toda la oposición en relación con las actividades del gobierno. ¿Qué hay sobre eso? Hay muchas actividades. Lo que pasa es que esas actividades han estado subsumidas precisamente por el fenómeno Marcha Verde, pero hay desde luego muchas iniciativas, se han hecho muchas reuniones. Lo que pasa, Fausto, es que, insisto, la oposición está muy centrada en la ley de partidos, en el Consejo de la Magistratura, en todas estas cosas, y el PCT, el Frente Amplio y otras organizaciones, no solo nosotros, obviamente, consideramos que hay que ir un poquito más allá. Es decir, aquí hay que tratar de habilitar la figura de la constituyente. Aquí tiene que haber una reforma del régimen político que ha colapsado. Fíjate, nosotros hemos pasado de la tiranía de Trujillo, a partir de su caída inició aquí una transición democrática. ¿Y a dónde ha conducido la transición democrática? Prácticamente al dominio de un solo partido. Cuando Trujillo
una sola voluntad política. 56 años después de la caída de Trujillo, una sola voluntad política. Entonces, este es un tema que hay que analizarlo a fondo. En la República Dominicana tiene que haber una nueva transición política, tiene que haber una ruptura de esta inmovilidad política que hace que todo gire alrededor de lo mismo, de lo mismo, de lo mismo, de lo mismo. Pensar en el 2020 con las mismas normativas, ¿verdad?, que han garantizado que el gobierno, que el Partido de la Liberación Dominicana haya terminado en partido único prácticamente, en el manejo de toda la cosa pública, en un régimen que haya cercenado prácticamente todos los atributos de una república para terminar en un régimen, porque esto es lo que existe aquí en la República Dominicana, un régimen, yo creo que es limitado. Entonces la oposición, y por eso trabajamos nosotros, estamos conversando, estamos en diálogo, para orquestar desde los partidos políticos también una coordenada de oposición, pero que apunte en el sentido de transformar sustancialmente el régimen político. ¿Y cómo puede hacerse eso? Si hablamos de transformación del régimen político, el PLD controla todas las instancias electorales y la va a seguir controlando. El Consejo de la Magistratura va a tomar decisión sobre los jueces del Tribunal Superior Electoral, que decide a quién se acepta y a quién no, incluso para ir a elecciones. ¿Qué se puede esperar de un... Si hay lucha de masas, por ejemplo. Si hay lucha de masas, si la marcha verde se fortalece, y eso es lo que tienen que entender los partidos políticos. ¿Eso implica la ruptura de la institucionalidad? No tiene que ver, no necesariamente. Puede... Porque hay gente que le tiene miedo a eso. No, y es obvio. Nadie quiere un caos. No los partidos políticos, que obviamente no lo Pero quieren. nadie quiere un caos. Ajá. Nadie quiere un caos porque el caos... Mira Venezuela cómo está. El caos no favorece a nadie. Pero si hay un gran movimiento de masas, mira, el movimiento de masas tiene obviamente que incidir en el gobierno, tiene que disuadir al gobierno, pero también va a disuadir a los partidos políticos. Los partidos políticos, vamos a decir incluso el PRM, que está viviendo un proceso de discusión interna interesante, sí. Y está viviendo ese proceso de discusión interna tan interesante que está organizando un congreso antes de su convención. Está muy impactado por este movimiento de ciudadanos y ciudadanas. Ah, sí. Está muy impactado, es decir, tienen que abrir, es decir, estamos reclamando un proceso de democratización real en el país y eso también tiene que darse en los partidos políticos. Entonces yo creo que los partidos políticos tienen que tomar en cuenta que la gran movilización de masa, la marcha verde, crea unas condiciones, crea una subjetividad, crea una presión que puede conducir necesariamente a la flexibilidad, a que el gobierno tenga que hacer concesiones y puede conducir a un gran pacto político y social que obviamente ya no será solo con la participación de los partidos. Pero hay gente que ha propuesto un pacto político y ha propuesto un pacto político para que esto no siga. Es decir, para que las imputaciones y todas las acusaciones de corrupción no sigan porque prevén una ruptura del régimen como... Perfecto, pero es que aquí se han hecho muchos pactos. Lo que quiero el gran ausente, la diferencia el gran ausente de todos los pactos que se han hecho aquí es la sociedad. Ha sido el pueblo. Y ahora está el pueblo en escena. Entonces, ese pacto político tiene que hacerse con la participación del pueblo. Y teniendo en cuenta de que el pueblo es el que está empujando hacia ese pacto. ¿Y cómo participa el pueblo? ¿Marcha Verde? ¿Cómo participa el pueblo? Ahora mismo, si no es a través de las instancias. Ahora mismo lo que se está legitimando ante el pueblo es la Marcha Verde. Pero eso es difuso. Hemos hablado y tú estuviste de acuerdo en que es muy difuso, no hay un liderazgo y ese es el problema del gobierno. ¿Con quién dialoga? Marcha Verde tiene una coordinación. Lo que pasa es que esa coordinación no tiene un líder, el que siempre hemos acostumbrado. Ahora mismo te voy a decir cuáles son los líderes, cuál es el liderazgo de Marcha Verde. Hay mujeres. Sí, pero jóvenes. Sí, pero no se expresa en una persona. Se expresa en un ideal y se expresa en una dinámica en la toma de decisiones. Hay una coordinación que todas sus decisiones la toma por consenso. Entonces, esa coordinación es el liderazgo nuevo con el cual hay que conversar. ¿Y cuántas personas forman ese liderazgo? Ah, no, cientos. ¿Cientos de personas? Cientos de personas. Pero es que es un hecho nuevo. Pues es un fenómeno totalmente... Es que es un hecho nuevo. Atípico.
precisamente. En el tipo de organización. Precisamente, es que es un hecho nuevo. Es que la inmovilidad política de este país, que se ha mantenido con altas y bajas, pero predominando siempre, desde 1962, aquí ha tenido un interlocutor, al líder del partido, ni siquiera a las bases del partido. Yeah. Y a un mediador, Agripino Núñez Collado. Sí. Y entonces eso no es lo que está ocurriendo, es una situación nueva. Sí. Y entonces hay que tener respuesta para eso nuevo. Yeah. Marcha Verde. Bueno, pues el gobierno sabe dónde ubicar. Bueno, porque cosa le tiene todos los teléfonos intervenidos. El ministro de Interior de lo Interior dijo. Y Policía, Carlos Amarante. Entonces, a esos mismos que el gobierno le Pero tiene. son muchos. Bueno, son muchos. Y esos muchos van a decidir por consenso quiénes son los que pueden servir de interlocutores. Pero siempre lo que hace posible que esos sean interlocutores es el pueblo movilizado. Y en términos de tiempo, Manuel, esto tú dices, bueno, no puede ser con mira a las elecciones. Puede ser un poco más allá del proceso electoral. Porque hay gente que está pensando electoralmente, pero hay otros que están pensando estratégicamente en un movimiento social de mayor impacto, que rompa lo que hay. Yo creo que la crisis está madurando. Insistíamos al inicio de este diálogo en que no hay una crisis política, pero están madurando. Mira, la movilización del pueblo siempre, conceptualmente, es uno de los elementos que hacen parte de una crisis política. Hay movilización del pueblo. La desconfianza existe. Sí, muy afincada, ¿no? El descrédito de las instituciones también existe. Entonces, están madurando. Los problemas económicos, tú citaste hace poco que el gobierno acaba de emitir pero ¿cuánto tiempo duró el gobierno? ¿Cuánto tiempo duró el gobierno poniendo en mente esos bonos y no lo lograba? 6 meses. No, lo tenía en mente, pero tan pronto salió, apareció el dinero. Pero estaba haciendo diligencias. Sí, claro que 6 meses haciendo diligencia y no encontraba quien lo comprara. ¿Por qué? Porque hay desconfianza. Porque que Punta Catalina está desacreditada internacionalmente. Entonces hay, Fausto, hay la deuda externa de este país. Un país que está súper endeudado. Es decir, maduran, yo diría que de manera acelerada, todos los elementos que dicen que aquí estamos casi en una crisis política. Y esa crisis política tiene que salir algo positivo, algo bueno. Claro, es un pulso. Es un pulso entre un gobierno que tiene las Fuerzas Armadas, que tiene los tribunales, que tiene la policía, que tiene todo el Congreso, que tiene la fuerza de la costumbre, que tiene el temor de los empresarios de que aquí no haya un caos, ¿verdad? Todo eso lo tiene a su favor. Y del otro lado, un pueblo que tiene más de 500 años, pasando no solamente opresión política, opresión social, sino ciclones y todo, calamidades, huracanes y de todo. Entonces es un pulso. ¿Quién ganará el pulso? Yo apuesto a la lucha de masas, yo apuesto a esto que está ocurriendo en la República Dominicana, que es la Marcha Verde. Bueno, como dicen en Marcha Verde, con la lucha del pueblo nadie se cansa. Señores, muchas gracias a Manuel Salazar, que recordaba, Manuel es economista también, es el secretario general del Partido Comunista del Trabajo, uno de los aliados del Frente Amplio, y le agradecemos a Manuel que haya conversado y nos ofrezca, en este caso nos ha ofrecido su punto de vista sobre el momento político en que estamos viviendo. Que no es de crisis, él ha dicho, sino de maduración de elementos de una crisis. Exactamente, de una crisis. Y muchas gracias a ustedes por la compañía también en este diálogo sobre el momento político de República Dominicana.